a empezar el acto de hoy de la tertulia. Y Antonio, si haces el favor, pones el himno. Por el tema que vamos a tratar, que es la sombra de Franco en la transición. Esto está basado en un libro de Antonio Mandos y de Andreu, que lo tenéis aquí a vuestra disposición, aquel que quiera adquirirlo o adquirir un ejemplar, lo tienen disponible. Y de lo que se va a hablar es precisamente del contenido del libro. Está súper actualizado, porque es, en definitiva, una palabra, que es la que hablábamos también en la tertulia de la semana pasada: impunidad. Impunidad ante crímenes horrorosos, ante una situación del Estado en donde se habla de Estado de Derecho y no existe el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un Estado que de alguna manera reprime todas las libertades y reprime cualquier inicio que se quiera el pueblo español en base a establecer un sistema democrático de verdad. Y este libro es imprescindible, su lectura y su conocimiento es imprescindible junto con otros libros de otros autores que tengo por aquí, que me parece que uno es de Alan Watts, La Gran Transición, y otro de la transición oculta, ni modélica ni pacífica, de Miguel Sánchez Tontal. Esta trilogía, junto con otros muchos más, hacen que sepamos o queramos intentar aprender qué es lo que pasó realmente en la transición. Porque en la transición, esa famosa historia de que hubo, que si reforma, que si ruptura, que si íbamos hacia un nuevo modelo democrático o no, se ha quedado en pañales. Es decir, todavía estamos padeciendo el déficit y la anomalía de lo que sería de verdad una democracia y lo que sería de verdad
un Estado de Derecho. Y yo, sin más, sin ningún tipo de continuar, le puede intervenir Ana Pascual, que es periodista del Público, que nos va a acompañar, y Andreu, que es coautor del libro de La sombra de Franco, junto con Alfredo Grimaldo. Ana, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí en esta tertulia, la primera vez para mí. Y hoy, bueno, estamos para presentar una edición ampliada de un clásico que, aunque se publicó en 2004, hace 20 años, La sombra de Franco en la transición, de Alfredo Grimaldos, es un clásico, y ahora, gracias a Andreu, se ha actualizado con nuevos datos y bueno, es imprescindible. O sea, es un libro, he tenido la oportunidad ya de leerlo y yo creo que es de lo mejor que se ha publicado. Bueno, lo que hace, supongo que conoceríais a Alfredo Grimaldos, un periodista y una persona extraordinaria. Y bueno, lo que hace en este libro, lo que hizo hace 20 años, cogió la transición y le dio la vuelta con un calcetín. Cogió la transición con mayúsculas, como nos han acostumbrado, ¿no?, a escribir la palabra transición con mayúscula, y la convierte en un proceso en minúscula y sin un marco temporal, en el sentido de que podemos todavía estar en esa transición, como escribió en el prólogo en 2004 Aaron Tecler, diciendo que bueno, todavía continuamos en ese proceso, ¿no? Desde la primera página, el libro, como digo, se convierte en uno de los trabajos periodísticos más completos y rigurosos sobre este periodo, sobre la verdad de la transición, ¿no?, con datos que a la vista de hoy provocan vergüenza. No se puede decir de otra manera. Por ejemplo, 5 meses antes de aprobarse la Constitución, el 18 de julio del 78, la Casa del Rey, que ya era rey, claro, hizo público un comunicado bueno, pues, exaltando al dictador y al alzamiento nacional. Esto en los libros de historia no se cuenta, ¿no? Pero vamos, es vergonzoso. No se esconde tampoco Grimaldos las críticas al líder del PC, Carrillo, ¿no?, aceptando este juego, y la monarquía, que de eso se trataba, ¿no? Se trataba de un proceso de actualización del franquismo para no perder ningún privilegio y que no volviera lo que tenía que volver, que era la república. En este proceso, ahora nos va a explicar Andreu, ¿no?, este proceso de fabricación de una derecha parlamentaria que tenemos hoy en día todavía, y bueno, con ejemplos que la política actual e incluso mundial nos está dando todos los días. No sé cómo voy a intentar. Ponte aquí. Aquí no hay micrófono, no hay micrófono. Voy a intentar hablar un poco más alto, no sabía este problema. Nos cuenta ya en las primeras páginas del libro, Alfredo nos cuenta cómo en este proceso de fabricación de una supuesta derecha parlamentaria, que nunca había existido, claro, se necesitaba una extrema derecha a la que culpar, ¿no?, a la que culpar de los desmanes. Entonces todo esto formaba parte de este sistema, ¿no?, del mismo sistema, ¿no? El libro además arranca que no creo que sea casual, ¿no?, con el capítulo dedicado a los últimos fusilamientos del franquismo, una clara intención de mostrar no solo ya cronológicamente dónde arranca la transición, sino que demostrar que la violencia franquista llegó hasta el final. De hecho, no ha terminado, ¿no? O sea, el índice ya del libro muestra, bueno, pues todos los pilares de la transición, y de una manera magistralmente escrito. Además, es una gozada poder leerlo, y con la aportación también de Andreu, ahora nos contarán algunos capítulos nuevos. Y bueno, yo pertenezco a la generación siguiente, o sea,
personalmente y periodísticamente de Alfredo, y bueno, pues es una generación que nos dejó pues, obras como esta, ¿no? No se pueden escribir sin haber vivido personalmente, haber sido un luchador antifranquista. O sea, esto por mucho que nos pongamos los periodistas, ¿no?, a documentarnos, es imposible dar con o sea, acabar una obra así sin haberlo vivido, ¿no? Entonces, claro, es uno de los valores, ¿no?, del libro, no solo bueno, pues, cómo está estructurado, periodísticamente es una joya, pero también desde el punto de vista que lo ha escrito alguien que ha luchado por la democracia, que ha sufrido las torturas, las persecuciones, y eso se nota en estas páginas. Entonces, bueno, yo creo que puede hablar ahora Andreu, luego podemos hacer un intercambio con vosotros y vosotras, y yo creo que vamos a hacer la cosa. Vamos a ver, una de las cosas que me agrada que haya dicho Ana, eso en este caso nosotros en la tertulia republicana siempre hemos tenido la tendencia, o por lo menos este último año, de plantear estas cuestiones. Estos desconocimientos, estos silencios, estas impunidades, y lo hemos hecho con enorme satisfacción y orgullo, porque aquí han estado los olvidados de la transición, han participado en 2 o 3 tertulias, y de alguna manera es un compromiso de toda esa gente que ha luchado, que están en otros colectivos y que de alguna manera aquí, en este pequeño y modesto, lugar de tertulia, van a tener siempre su sitio, su lugar y siempre su aceptación para seguir manteniendo ese espíritu y esos valores que ellos defendieron y por los que verdaderamente fueron represaliados, incluso asesinados. Y por tanto, solamente quería deciros que aquí la tertulia está comprometida con ese aspecto y con esa línea que forma parte de la historia de España. Además, Andreu, perdóname. Nada, hombre, por favor. Nada, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores, es decir, a la tertulia republicana César Herrero, bueno, por permitirnos pasar esta tarde de coloquio, y a Ana María Pascual por su más que benévola lectura y presentación del libro. Una cuestión que quede clara: el autor del libro es Alfredo. Yo he hecho una ampliación 20 años después de hechos que no hacen más que confirmar y consolidar la línea de investigación que Alfredo Grimaldos hizo hace 20 años. Y luego ampliar la cronología de crímenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las bandas de ultraderecha hasta el 31 de diciembre del 83. Esa es mi aportación, pero el libro es de Alfredo. Alfredo, ¿qué pretendió con este libro? Este libro en 2004 efectivamente supuso un aldabonazo. Había ya algunas obras que iban apuntando y desenmascarando el mito de la transición pacífica, democrática, neutral, de la reforma política que entre todos nos dimos, que no es cierto. Estaba ya el libro de Soberanos e Intervenidos, de Joan Garcés. Estaba el libro del juez Joaquín Navarro Esteban, 25 años sin Constitución, que es del 2003. Y el libro de Alfredo, en 2004. Y aquí se empieza a, como ha dicho muy bien, a darle la vuelta como un calcetín en la narrativa de la transición, porque la narrativa de la transición, la narrativa política dominante, es una narrativa absolutamente ñoña, es absolutamente ahistórica. Es decir, sobre la historia se impuso el silencio. Durante 40 años se ocultó la naturaleza, se ocultó del régimen fascista. Yo ahí me voy, a la resolución de la ONU de 1945, donde dice: el régimen franquista, por su origen, por su estructura, por su forma de dominación y por su cooperación con las potencias del eje, se le puede definir que su naturaleza es fascista. Esa es la naturaleza que luego en la transición nos silencian. Hay un cambio de una dictadura personal de Franco, en absoluto. Fue un régimen fascista que le fue muy útil a la burguesía y a la oligarquía financiera y terrateniente para la enorme acumulación de capital de los años 50 y 60.
Luego ya evidentemente ese modelo autárquico no les servía y necesitaban homogenizarse con los gobiernos o los regímenes europeos. Pero eso es lo primero que hay que tener bien claro, y que por tanto ese silencio sobre los 40 años construye el mito de la transición. El mito de la transición es olvidar la historia y fundarse en un silencio para mitificar un proceso que, si algo no fue pacífico y participativo. Y posteriormente, sobre el mito, vendrá el silencio. Nuevas generaciones que ya nada sabrán ni les importará nada de lo que fue la República, lo que fue el franquismo, lo que fue la dictadura, la resistencia a la dictadura, la transición. Y esa es la operación, digamos, en el terreno ideológico. Y es la operación a la que trata Alfredo de combatir. ¿Y cómo hay que combatirlo? Deconstruyendo la narrativa. Hay que construir, es decir, desaprender para aprender de verdad el juego de poderes políticos, económicos, sociales, policiales, judiciales que hubo en el periodo al que nos estamos refiriendo. Y en ese sentido es muy oportuna la reedición para que una juventud que ha sido educada ya en el mito de la transición, de la Constitución del 78, del régimen que entre todos no. Aquí hubo una operación de blanqueo del franquismo que interesaba a los intereses de la burguesía y que se desarrolla. Y se desarrolla con complicidades. Se desarrolla con complicidades y con represión. Porque eso es otra cuestión que el libro en todo momento subraya y pone en letras, digamos, de oro. Es decir, hubo una izquierda rupturista. Hubo una izquierda rupturista que se jugó en la calle la vida, la libertad. Hubo decenas de miles de hombres y mujeres que lucharon por la ruptura democrática con el fascismo, que lucharon por la república, que lucharon por la disolución de los grupos opresivos, que lucharon por la amnistía, que era esencial. No por la amnistía que se dio, que ya hablaremos luego de ella, si queremos. A ellos, Alfredo específicamente, les dedica este libro. Y todo ese corolario de luchas, todo ese corolario de sangre es el que en el libro, de forma emocionada y como reconocimiento, se recoge y que se debe hacer hincapié y subrayar en todo momento. Pero esa izquierda no solo fue reprimida, esa izquierda fue traicionada por aparatos políticos que tenían la legitimidad histórica y que la vendieron a cambio de su participación en un proceso político que siempre dominaron los falangistas remozados. En definitiva, es decir, que el último secretario general del movimiento, Adolfo Suárez, es el primer presidente del gobierno. Es decir, es una línea directa que va desde la ley de sucesión a la jefatura del Estado en 1947 hasta el nombramiento del rey en 69 y luego su entronización en el año 75. Bueno, pues esto es el esqueleto de lo que trata el libro. Pero lo trata de forma muy documentada. No dice, bueno, y los falangistas remozados dirigieron, no. Martín Villa viene de aquí e hizo este papel en la transición. Adolfo Suárez viene de donde viene y jugó este papel en la transición. José María de Areiza, de alcalde fascista de Bilbao 39 a demócrata a mitad de los 70, entre comillas, por supuesto. Van desgranando quiénes son los artífices desde los resortes del poder político. La transición la controlan en todo momento, digamos, por utilizar un concepto actual, la clase política del franquismo, los franquistas. Hay un capítulo, hay un momento en el que cuenta la reunión que tienen en el chalet de Ignacio Coca, la banca Coca en su día, con todos los banqueros en ese momento del status quo bancario que tienen en el chalet de Ignacio Coca, y van tres políticos, Miguel Primo de Rivera y Urquijo, los apellidos ya dicen mucho, ¿no? Miguel Primo de Rivera y Urquijo, Alfonso Osorio y Adolfo Suárez. Y les diseñan cuál es el objetivo de conseguir limpiar la fachada del franquismo, pero manteniendo todo el encofrado de la estructura del Estado. Jueces, policías, militares, etc.
y los convence y salen de allí con el proyecto de la reforma política, con el aval bancario y con 500 millones de pesetas para la formación de un partido que fue la Unión del Centro Democrático. Bueno, pues esa es la cuestión política de fondo. ¿Y eso qué supuso? Supuso la continuidad durante años pues, de los aparatos represivos. Y es que es curioso ver cómo la brigada político-social, los torturadores de la brigada político-social, son la cúpula policial de la década de los 80. En la década de los 80 ya no existe la brigada político-social, pero son nombrados por UCD primero y luego por el PSOE, no digamos policías que pudiesen tener una trayectoria neutra o no digamos ya opositora, que si hubo alguno, como el comisario Dani Andrés, acabó arrinconado. Y se ve, es decir, el primer subdirector general de seguridad, José Saiz González, en el primer gobierno de Adolfo Suárez, había sido el jefe de la brigada político-social en Bilbao del 70 al 74. Basta ver un poco la historia de la brigada político-social en todos los sitios, pero en Bilbao del 70 al 74, para saber qué características tenía este. Y el puesto de subdirector general de seguridad es un puesto administrativo importante. No es tanto operativo, José Saiz González no hace operativos en ese periodo con Adolfo Suárez, pero sí que va colocando y estructurando y organizando la policía de acuerdo con los intereses de la pervivencia de sus colegas y compañeros de la brigada político-social. Supervivientes como Roberto Conesa. Roberto Conesa es el último jefe de la brigada político-social y es llamado por Martín Villa para la operación Cromo, que se llamó, para intervenir en la liberación de los secuestrados, de los retenidos, Villa Escusa y Urquijo. Pero este viene, ¿sabes de dónde viene, no? Este viene del asesinato de las 13 Rosas. Este infiltrado en el Socorro Rojo Internacional ya en los años 39, 40, 41. En la caída de Heriberto Quiñones, que le costó la vida, fue fusilado. Tuvieron que fusilar a Heriberto Quiñones en una silla porque le habían destruido la columna vertebral. Ahí estaba. De ahí viene. Luego estuvo en Santo Domingo varios años, aprendiendo o enseñando a Leónidas Trujillo los comandos, es decir, digamos, los parapoliciales. Y esa es toda su trayectoria posteriormente, represiva y torturadora. Es premiada por Martín Villa, que le da la medalla de oro. La medalla de oro al mérito policial se la da a Martín Villa. Y él coloca a sus epígonos Vivian Niño, más conocido de todos, ¿no? Juan Antonio José de Pacheco, al cual cariñosamente este otro asesino, Roberto Conesa, le llamaba el Pelos. Pero claro, Roberto Conesa, su estética no era ya la de Vivian Niño con su melenita y sus camisas a cuadros. Vivian Niño, ¿qué vamos a decir? Vivian Niño, que aquí los conocéis mucho, lo habéis conocido en circunstancias horribles. 4 medallas pensionadas, murió con 4 medallas. ¿Y cuándo se las dieron? Una al 72, otra al 77, otra al 80 y otra al 81. Es decir, 2 con la Constitución aprobada. 2 de las medallas de Vivian Niño con la Constitución aprobada. Vivian Niño no se va porque lo depuren. Vivian Niño se va porque lo pasan a policía judicial, eso ya no le interesa, y se va de jefe de seguridad de la Calvo, ganando 5 veces más que en la brigada social y luego brigada de información que se llama. Manuel Ballesteros, el UCD lo nombra, también viene por supuesto de la brigada político-social, lo nombra comisario general de información. Este es el que protege, organiza y luego protege a los asesinos del Val Endallés. Entran, ametrallan, matan en el Val Endallés a los refugiados, vienen a no sé cuántos más. El comando luego entra rompiendo la barrera de la frontera. Pues Ballesteros es el comisario general de información, nombrado por UCD. Luego fue rescatado más tarde por el PSOE para otros cargos. Estos son. ¿Y a quién nombró él de segundo
a Manuel Gómez Sandoval, que en los años 60 era conocido como el perseguidor de los estudiantes democráticos en la Universidad Complutense. Pero no solo estos, que son los más conocidos. Cuando Manuel Ballesteros lo tienen que apartar, no expulsar, ¿no? Lo tienen que apartar un poco del foco mediático, ¿quién nombra el PSOE? A Jesús Martínez Torres, de la Brigada Político-Social en Zaragoza. En mi tierra, en Valencia, Benjamín Solsona, alias el Galletas, porque rompió más de un tímpano. El Galletas, porque golpeaba con las dos manos en las orejas. Benjamín Solsona es premiado, acaba su carrera como jefe superior de policía en Canarias. Y para hablar de Canarias, acabo ya con José Matute. José Matute era comisario de la Brigada Político-Social en Tenerife, era además el presidente de la Federación de Karate. Y nada, el tío se ensañó con un trabajador de hostelería, Antonio González Ramos, y lo mató a golpes. Como siempre intentaron crear una versión de que yendo en coche había intentado escapar y se había tirado, pero claro, las lesiones que tenía eran incompatibles con esa versión. Las lesiones, el forense no pudo. Bueno, pues este hombre nunca fue juzgado ni condenado porque le alcanzó la amnistía. La amnistía que habían obtenido en la calle los antifascistas alcanzó y benefició y fue de hecho una ley de punto final para los crímenes del fascismo. Y eso hemos visto los policías. Podemos hacer otra fotografía con los jueces. Cuando hablamos de la pervivencia tiene nombres, tiene apellidos, tiene cargos, tiene periodos. No es un discurso abstracto. El Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público se crea en diciembre del 63, después del asesinato de Julián Grimau, en un consejo de guerra. Pues claro, estos quieren homologarse con Europa y no pueden presentarse en Europa con consejos de guerra que matan a opositores políticos. Pues vamos a crear un Tribunal de Orden Público que tenía tres en su ley de creación, en su preámbulo, es decir, combatir la subversión contra las instituciones del Estado, eso es normal, eso se entiende lo que es, la perturbación del orden público, también se entiende lo que es, y luego había una tercera función extraña, desde luego. Yo no consigo adivinar lo que era, es decir, combatir a quienes siembren de zozobra la conciencia nacional. Yo realmente espero que este libro, si por lo menos siembre de zozobra la conciencia nacional, como homenaje negativo a los fascistas del Tribunal de Orden Público. Bueno, pues el Tribunal de Orden Público tuvo 3 presidentes. El Tribunal de Orden Público eran todos jueces voluntarios, a nadie le tocaba en un concurso el Tribunal de Orden Público. Oye, yo no quería, yo era juez, pero me mandaron aquí. No, todos eran voluntarios. Y muy bien remunerados, mucho mejor que el resto de la carrera judicial. Pues tuvo 3 presidentes, Enrique Amat, el José de Hijas Palacio y el Francisco Mateu Canovés. Los 3 llegaron al Supremo, en democracia. Pero es que José de Hijas Palacio llegó a ser el presidente de sala del Tribunal Supremo. Mateu Canovés no, porque el 79 lo mandó. Pero bueno, si no había llegado más lejos. Bueno. Estos jueces, los jueces del Tribunal de Orden Público, también dominan la escena hasta bien entrado la mitad de los 80. El mismo caso que los torturadores de la Brigada Político-Social, pero en el campo judicial. Ahí tenemos a Rafael Gómez Chaparro. Rafael Gómez Chaparro es el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 del Tribunal de Orden Público, y a partir del 5 de enero del 77 es el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. El mismo juez, haciendo lo mismo, juzgando a los mismos, con las mismas leyes, pasa de la noche a la mañana de ser el titular de un órgano fascista a ser el titular de un órgano preconstitucional, pero bueno, ya en camino a la democracia. Era el mismo fascista que lo fue en el Tribunal de Orden Público. Es el fascista
que dio carpetazo a la investigación sobre Montejurra, en cuanto pudo, para evitar realmente una investigación en profundidad de qué parte del aparato de Estado estaba implicada en los asesinatos de Montejurra. Es el fascista que deja en libertad a Fernando Lerdo de Tejada, uno de los asesinos de Atocha, estando todavía en prisión provisional. No estaba ni juzgado, acusado de 5 asesinatos consumados y 6 en grado de tentativa, fue puesto en libertad a los 2 años, un fin de semana. Lógicamente, Fernando Lerdo de Tejada se escapó y nunca se ha sabido nada más de él. Esto, bueno, pues una de las cuestiones que hemos podido incluir en este libro es la localización de Ignacio Fernández Guaza, el asesino de Arturo Ruiz, el 23 de enero del 77, en una manifestación pro amnistía. Bueno, pues determinadas circunstancias, una investigación de Carlos Portomeñe, gallego, se lo pasa a la familia de la investigación, a la familia de Arturo Ruiz, a los hermanos. Estos, con el dossier y las fotos de Portomeñe, lo ponen en conocimiento de los periodistas del país. Ellos van y entrevistan, a finales del año pasado, entrevistan a Ignacio Fernández Guaza. Y él va y les dice, y está ahí, escrito en el país y publicado, que él siempre han sabido dónde estaba, que de hecho el 79 fueron a verlo de presidencia de gobierno, de los servicios de presidencia de gobierno, para preguntarle si continuaría trabajando para ellos o no, que tuvo una reunión con la Interpol en Paraguay donde le dieron garantías y seguridad de que no iba a ser localizado. Bueno, es decir, puede haber, una inoperancia mayor, una inoperancia consentida, claro, es una impunidad construida. Saben dónde está, saben quién es, no lo buscan y lo localiza al final una investigación periodística, como el caso de José Luis Morales, el prologuista de este libro, que localizó a Emilio Bellín, otro fascista, el asesino de Yolanda González, que se escapó en un permiso, le dieron un juez, Andrés Donato, de Valladolid, que se escapó, lógicamente, y fue localizado. Era tal el grado de impunidad que creía tener que finalmente fue localizado, pero por un periodista de interior, por José Luis Morales. Ni Ignacio Fernández Guaza ni Emilio Bellín fueron localizados porque nunca fueron buscados por la policía. Fueron localizados en investigaciones periodísticas. Bueno, pues estamos hablando de los jueces, esos son los jueces. Otro, claro, juez amigo también del Tribunal del Público y amigo de Gómez Chaparro, fue Ricardo Barón Cobos. Este tío, bueno, pues otro ejemplar de la misma jauría. Ricardo Barón Cobos, y el caso ya que fue más conocido, puso en libertad, bajo fianza, al jefe de la camorra napolitana, Antonio Bardelino, 5 millones de pesetas, una cantidad irrisoria en estos ámbitos. La camorra napolitana, la camorra, sí, la camorra. 5 millones de pesetas. Por una gestión de su amigo fascista Rodríguez Hermida, también juez del Tribunal Supremo, basado en la contencioso administrativo. Bueno, pues está el escándalo que los sancionan y los apartan de la carrera judicial. Ellos recurren y al final su caso llega al Tribunal Supremo. ¿Y quién ve en el Tribunal Supremo el caso de estos dos fascistas? Su viejo colega, presidente del Tribunal de Orden Público, José de Hijas Palacio, un nacional católico de mucho cuidado. Tiene de hecho un libro, El juez y las sagradas escrituras. Me tendré que hacer con él a ver qué dice este hombre sobre el juez y las sagradas escrituras en 1960, la década de los 60. Bueno, pues estos son el aparato judicial. Roberto García Calvo era el gobernador civil y jefe provincial del movimiento en 1976 en Almería, cuando la Guardia Civil asesina a un chiquito, a Francisco Javier Verdejo Lucas, de 19 años, que estaba en la playa pintando una pared, pan, trabajo y libertad. No llegó a escribir libertad, se quedó en la L. Este era gobernador civil. No solo no inició ninguna investigación respecto a las causas de cómo se había producido la muerte de este chico, sino que cuando sus camaradas de la Joven Guardia Roja, este chico era militante de la Joven Guardia Roja, en la iglesia sacan el ataúd
e inician una manifestación por las calles de Almería, pues los amigos de Francisco Javier de Jolucas son detenidos, sancionados, multados, pues Roberto García Calvo, en 1995 llegó al Tribunal Supremo y en 2001 llegó al Tribunal Constitucional. Juez que tutela los derechos y las libertades fundamentales del artículo 14, del artículo 30 de la Constitución, los derechos, era el jefe provincial del movimiento de 1976, que no solo no investigó la actuación de la Guardia Civil, sino que sancionó a sus compañeros y camaradas. Y personajes de estos, infinidad. Yo no me puedo sustraer a hablar de uno, porque es que este era un loco del escándalo público y de la moralidad. Era un fascista, pero la cuestión de la moralidad y del escándalo público, eso era algo que le carcomía su espíritu. Se llama Luis Marzal Vivas. Este ya viene de más lejos. Este no es que venga del Tribunal de Orden Público. Este viene de la División Azul. De la División Azul al Tribunal Supremo en democracia. Luis Vivas Marzal, fíjate, Vivas Marzal, si era el hombre, me apilas, que hizo unas declaraciones, no, está por escrito, era un artículo, escribía que para él era tan peligroso un masturbador como un comunista. Bueno, tan extraña tesis, intentando ser comunistas, a lo mejor teníamos más a mano otras formas de combatir, ¿no? Luis Marzal, Vives Marzal. Bueno, pues vosotros no sé si os acordaréis, algunos, por edad muchos, algunos otros no, la película Rocío, una película del año 79. Es una película sobre la Virgen del Rocío, es una película que combina varios enfoques, el antropológico, de hecho hay un antropólogo. Yo soy antropólogo. Yo lo soy. Sí. Hay un antropólogo, que es el asesor, en una parte, pero también, bueno, es sobre toda la historia de la cofradía de Almonte. Y el papel de la cofradía de Almonte y los cofrades en 1936, cuando persiguieron a los republicanos, mataron a los republicanos, la familia puso una querella, hubo una censura, fue retenida la película, el autor, que era su ópera prima, Fernando Vergara, era un director de cine muy prometedor. De hecho, esa película la llevaron yo no sé si a Cannes o a un festival importante. Va al Supremo, recurre al Supremo. Y en el Supremo, ¿quién es el que juzga si el autor, el ponente de la sentencia, sobre si la película esa contraviene o no contraviene valores democráticos? Luis Vivas Marzal, en 1984, el que venía de la División Azul y de la masturbación. Bueno, podía seguir así un rato, pero sí que decir, ¿dónde estaban los magistrados del Tribunal del Público? Depurados no, estaban en el Tribunal Supremo en la década de los 80. ¿Dónde estaban los miembros de la Brigada Político-Social? Depurados no, estaban en la cúpula policial de los años 80. Bueno, pues cuando hablamos de continuidad, y se explica en el libro, es una continuidad fundamentada, detallada. Es decir, me podrás discutir las líneas, la línea de interpretación no es que no fue así, es que hubo también otros elementos, pero que las biografías de todos estos, las fechas y las cronologías son estas, eso no se puede discutir. Que Luis Vivas Marzal en 1984 condenó a Fernando Vergara y a la película a que la cortasen porque no se podían decir determinadas cosas que alteraban la convivencia. Bueno, pues si queréis, ¿qué he hecho yo también? Hay un capítulo, he añadido un capítulo que es el capítulo 15, donde hemos ampliado la cronología, la narración de crímenes, de muertos y tal, hasta el 31 de diciembre del 83. Ahí incluimos, pues bueno, pues hechos tan deplorables como el asesinato de los 3 chicos de Almería, que iban a la comunión de una hermana desde Cantabria, tuvieron que cambiar de coche porque se les había estropeado, les pareció alguien raro, denunciaron y en Almería los masacraron. No es que los mataron, los torturaron, los
descuartizaron y como finalmente les pareció poco, tenían que borrar las huellas del crimen, los calcinaron. Y eso es gravísimo. Pero es que la política, la línea del Ministerio del Interior, primero daban por supuesto que eran militantes de ETA político-militar, que iban a iniciar la campaña de bombas del verano, era mayo. Después eran delincuentes comunes. En todo caso, como si cualquiera de esas dos circunstancias... Pero es que es decir, es todo el aparato mediático el que va a cambiar, y vas viendo el telediario, claro, yo entonces ya tenía años. ¿Ves? El telediario de las 3 eran de ETA político-militar, ya por la noche son delincuentes comunes, y al día siguiente ya no era nada de eso. Bueno, participaron 11 guardias civiles, de los cuales fueron condenados 3. Uno de ellos el teniente coronel Castillo Quero, que era el jefe de línea de la Almería, la provincia de Almería. Cumplieron muy pocos años, porque esa es una característica. La mayoría de los crímenes nunca fueron juzgados. Si alguno fue juzgado, fue absuelto. Y si alguno fue juzgado y condenado, fue rápidamente indultado después de cumplimientos de condenas en condiciones, bueno, pues, en cuarteles militares, como Castillo Quero. Esa es una tónica general. A la familia no lo han reconocido como víctimas de terrorismo, ¿los han reconocido? ¿No? Porque en definitiva, si son víctimas de terrorismo, ¿quién eran los terroristas? La Guardia Civil, ¿no? Y es tan triste que hay en el desierto de Tárrega, es que Tárrega es un pueblo de Alicante, de la Nueva Tierra, entonces no se ha ido Tárrega, no. En Tabernas hay un monolito donde viene el nombre de los 3 chicos y dice cuyos cuerpos aparecieron calcinados en extrañas circunstancias. Yo aquí siempre digo que cuando la Guardia Civil asesina no son crímenes, son extrañas circunstancias. El ampliar hasta 1983 nos permite hablar del GAL, porque en definitiva GAL, y eso lo ha estudiado mucho mejor Ana María que yo, el GAL es la continuidad eterna de las cloacas del Estado, es la continuidad del batallón vasco español, es la continuidad de la Alianza Apostólica Anticomunista, es la continuidad de GANE, es la continuidad, es decir, son las cloacas del Estado, que como dice Manolo, es que el Estado entero es una cloaca. Bueno, son las cloacas del Estado que se utilizan en función de necesidades del poder político. Y el GAL es la última manifestación. Eso entonces nos ha permitido, porque las Eizabalas son secuestrados el 15 de octubre del 83, y ya sabéis las vicisitudes que han permitido que se pudiese descubrir algo, no todo, algo. Ellos los secuestran, impagable, los torturan en el Palacio de la Cumbre de Donostia y los llevan muertos o no muertos, bueno, eso no se sabrá. La versión oficial es que sí, que estaban vivos y que cavaron su fosa. Mirando sus lesiones es imposible que esos 2 chicos se cavasen su fosa, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Allí en Folletes, en el paraje de Folletes, a 10 kilómetros de mi casa, en Busot, allí apareció la fosa. Apareció la fosa 2 años después, un perro de un cazador sacó los huesos y tal, y la Guardia Civil sacó enseguida una nota diciendo que seguramente era un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Bien sabían ellos quiénes eran ellas, del 85. Hay un comisario de policía que, bueno, no ve aquello claro, y le dice al forense que guarde los restos en el cementerio, que los guarde, lo que pueda pasar. 10 años después, en el 95, cuando empiezan ya a conocerse muchas cosas de los asesinatos del GAL, la intervención y tal, él sospecha que esos huesos pueden ser de las Eizabalas. Lo pone en conocimiento de la Audiencia Nacional, viene la familia, Paco Echeverría, forense, antropólogo forense, y bueno, y efectivamente eran las Eizabalas. A partir de esa sucesión de hechos, bueno, al final fueron juzgados y condenados el gobernador civil de Guipúzcoa, del PSOE, cumplió un año, cumplió un año, de 70 Enrique Rodríguez Galindo, de la Guardia Civil, ascendido a general ya investigado por
torturas por el PSOE, ascendido a general ya, si está estando investigado por torturas. Bueno, dos psicópatas y un capitán. Lo que hizo, cumplieron, es decir, los que más cumplieron fueron el sargento y el guardia, pero tampoco mucho más. Bueno, pues esto nos ha permitido hablar de esto y darle una dimensión, es decir, extender y alargar la sombra de Franco hasta el 31 de diciembre del 83, porque hay que poner algún punto final, porque son 404 páginas y en algún momento la sombra de Franco yo creo que se extiende mucho más allá. Cuento una más y prometo guardar silencio hasta que me dé la palabra. Hay un caso, porque además viene de Argentina, era Noemí Gianotti de Molfino. Esta mujer en Argentina es la madre de una montonera, creo que era ella, y sus compañeros. Una noche son secuestrados y desaparecen. Ella estaba embarazada. Los militares argentinos, tan caballeros, antes de matarla, dejaron que tuviese el hijo para repartírselo a una familia de militares. Esta mujer siempre estuvo investigando cuál fue el destino de los hijos y consiguió localizar al hijo, que hoy ya ha recuperado hace años, ha recuperado su verdadera identidad. La mujer dio charlas en la Comisión de Derechos Humanos en Suiza, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Era una mujer muy activa y fue secuestrada en Lima por la policía, por los militares argentinos. Fue secuestrada en Lima y la trajeron después de 36 días, vino a Madrid. Y el 19 de julio del 80 apareció muerta en la Pastotera aquí en Madrid. Y supuestamente habían preparado como que se había suicidado, se había envenenado y tal. Pero claro, la policía vio que había huellas, muchas huellas y tal. Tomó las huellas, las comprobó con la base dactiloscópica que hay en España y claro, esas huellas no existían en la base dactiloscópica española. Entonces, bueno, pues cerraron el caso. En Argentina, Madres de Mayo y otros colectivos siguieron reclamando investigación y proyectaron, hay un documental que es No me olvides, el año que el año que Videla mató en Madrid. Eso 31 años después del asesinato, 31 años después de 1980. Levantó esto, digamos, tal resonancia que una jueza argentina le pidió a España las actuaciones, la inscripción que había aquí, en esta causa, que se investigó y qué es lo que había. Y consiguió que le diesen traslado de la causa, de un testimonio de la causa a Argentina. ¿Qué pasó con esa causa? No llegaron las huellas dactilares. De haber llegado, se habría verificado que pertenecían a militares argentinos. ¿Cómo desaparecieron las huellas dactilares? En 2011, 31 años después, ¿sí? 2011, habían desaparecido numerosas hojas, numerosos folios del sumario, estaban desaparecidos, pasaba del 27 al 41, ¿no? Nadie dio una explicación. La explicación es que la sombra de Franco, la alargada sombra de Franco, seguía protegiendo a sus colegas asesinos y conmilitones de la Junta Militar Argentina. Y así podemos estar mucho, pero para evitar que yo os esté dando la tabarra con todo esto, comprar, leer el libro, que está todo. Para que puedan hacer cualquier tipo de pregunta o interrogante que haya dejado la intervención de nuestros dos intervinientes de hoy. ¿Hay alguno que...? Mira tú. De los jueces del Tribunal de Orden Público, Jaime Mariscal de Gante, el nacional citado, que tiene una hija que también es fina. Feminista con el Partido Popular de la Izquierda. Sí, no he citado a todos, son muchísimos, ¿no?
yo quería hacer una pregunta un poco por el vocabulario que se utiliza cuando hablamos de todo esto. Y es que muchas veces de verdad que nos dejamos comer la tostada, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el relato y todo. Yo me parece bien que el título, la sombra de Franco, la transición. Pero es que esto no fue transición. Yo me quedo con un término que algunos utilizaban, que es la reforma política. Es decir, chapa y pintura del régimen fascista, del régimen franquista o como queramos llamarlo. Era un proceso de chapa y pintura. Es decir, le lavamos la cara y eso fue la reforma. Y realmente, si lo miramos, es cogido de la ley del 76, que en esa que montaron aquel referéndum en diciembre, ¿no? La ley de reforma. Vamos, si leemos los discursos que se dieron en las Cortes franquistas, que todavía eran Cortes franquistas, para la aprobación, quitando Blas Piñar y algunos que votaron en contra, se abstuvieron pocos, porque además era una ley, si no me equivoco, que necesitaba mayoría cualificada. Y votaron, y la mayoría cualificada Suárez la sacó. Pero si leemos los discursos que dieron en las Cortes franquistas, los que defendían la aprobación, lo basaban todo, la esencia venía del régimen anterior, vamos a lavar un poco y continuamos, pero esto no cambia. Entonces, no digo que me parezca porque el título del libro está muy bien y tal, pero cuando hablamos genéricamente, hablamos entre nosotros, la transición. ¿Qué transición? Aquí no había una transición del régimen franquista a la democracia. Y lo que ha habido es una reforma política, y punto. Una transacción. Sí, transacción. Pero luego, como la lengua también es política, o sea, es decir, lo escribimos con mayúscula porque es así como dice la RAE, que hay que escribirlo, pero bueno, hay, Manolo lo podrá decir, el periodista Bonifacio de la Cuadra, ¿no? Que se negaba a escribir, bueno, era un hombre que había vivido la transición, se negaba a escribir transición con mayúscula, ¿no? O sea, hay pequeños gestos que también se pueden... Sí, no, ese es un pequeño gesto, pero... No, pero sí que tienes razón, que fue una operación de marketing, lógicamente ya pasará a la posteridad, ya ha pasado como la transición. Y encima se va vendiendo por diferentes países. Fijaros que hemos hecho que la vamos a exportar. Exactamente. Fíjate, estoy de acuerdo en lo fundamental que has dicho. ¿Quién presentó en las Cortes franquistas la ley para la reforma política? Miguel Primo de Rivera y Urquijo. Es el que presentó a los procuradores el texto y el contenido de la ley para la reforma política. La octava ley fundamental. Porque esto nos marca algo desde una perspectiva jurídica importante. Es decir, lo que hemos llamado transición. Luego te diré, yo creo que cuando he hablado he dicho que fue un remozamiento de la fachada manteniendo el encofrado. Sí. O sea que pienso lo mismo. Pero es cierto que hay que utilizar el término transición a efectos, no de venta, sino a efectos de opinión pública. Es un concepto acuñado y que... Otra cosa es que luego el libro, desde luego, desarticula en lo ideológico ese concepto, pero nos damos ese concepto. Como la guerra civil. Pues a mí no me gusta, fue la guerra nacional revolucionaria de los pueblos del Estado español contra el fascismo. Pero si te pones a decir eso luego lo dices. Pero inicialmente pues tenemos que utilizar unos códigos comunes que nos permitan entenderlos. La octava ley para la reforma política. Sobre la base de esa ley, un referéndum el 15 de diciembre del 76, sin partidos políticos legalizados, sin libertades democráticas reconocidas. A un chaval que estaba manifestándose aquí en Madrid, Ángel Almazán, contra ese fraude, fue apaleado y murió pocos días después. Su hermano, Javier Almazán, es uno de los componentes del colectivo de olvidados de la transición. Ese era el contexto en el que la ley para la reforma política, sin libertades políticas, hacen una ley para la reforma política. Sobre la base de esa ley, que es pura institucionalidad franquista, es la octava ley del movimiento. Igual que la ley orgánica del Estado, la ley de sucesión, la ley del principio del movimiento nacional, todas aquellas leyes que componían esa constitución abierta, que decían ellos. Abierta porque no estaba en un solo texto, estaba troceada. Se convocan las elecciones del 15 de junio del 77.
Elecciones del 15 de junio del 77 en las que no hay las más mínimas condiciones democráticas. La Cámara que termina elaborando la Constitución es la elegida el 15 de junio del 77, pero no era una Cámara Constituyente. Nunca se convocaron elecciones a Asamblea Constituyente. Eran unas elecciones que venían desarrolladas por la octava ley fundamental. Por tanto, la Constitución del 78 no es elaborada por una Asamblea Constituyente. Es elaborada por unas Cortes ordinarias que no tenían un mandato soberano para hacer una Constitución. Por tanto, yo hago una crítica menos formal, por supuesto, pero desde una perspectiva jurídico-formal, la Constitución del 78 emana de las leyes fundamentales del movimiento. La novena ley fundamental. Joaquín Navarro es el que me enseñó ese término, con su gracejo andaluz, se refería a la Constitución como, a partir de determinado momento, que durante algunos años también se la comentó, como la novena ley fundamental. La novena ley. Pero es por su proceso de elaboración. Más allá de que alguien pueda sostener, y tendría sus argumentos, de que sí, pero supone una ruptura, un cambio, no sé qué, ¿de acuerdo? Su proceso viene de la legalidad institucional del franquismo. Por tanto, sí, estoy de acuerdo. No podemos llamar a transición a algo que no lo fue, porque transición es partir, es transitar. Bueno, es lo que dice Aroteg en el prólogo del 2004. Que todavía estamos. Claro, que por el propio concepto de transición estamos siempre transitando. Lo que pasa es que yo creo que estamos, no sé hacia dónde transitamos. Bueno, pues, bueno, estoy de acuerdo. Sí, Eulalia. Bueno, comprar el libro porque es un compendio de datos que tenemos que tener nosotros a mano, ¿no? Una exposición brillante, muchísimas gracias. Gracias por recuperar al gran Alfredo Grimaldo y porque fue una persona olvidada de todos, murió en unas condiciones que a todos nos tiene que avergonzar. Entonces, a mí me parece, bueno, que hay que luchar contra la terminología, porque hay que empezar a escribir nuevos códigos, nuevos términos lingüísticos, por un lado, ¿no? O sea, hay que echar abajo, igual que se está intentando echar abajo lo de Juana la Loca, que fue Juana de Castilla, ¿no? Como, pues, por poner un ejemplo, ¿no? Pero realmente hay que empezar a hablar de partidos retrógrados, no conservadores. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante el lenguaje, porque el lenguaje nos constituye el pensamiento. Pero no me quiero quedar en una discusión terminológica. ¿Qué papel? Porque claro, la ONU en el año 45 dice que el Estado franquista es fascista y se quedan tan panchos. Hacen como que lo marginan, hacen como que, porque mientras tanto se estaban pactando enseguida las bases de Rota y mientras tanto se firma un nuevo concordato con la Santa Sede, con una potencia extranjera. Entonces, ¿qué papel? O sea, si Franco permanece, si este poder fascista permanece gobernando en España, es por culpa de la comunidad internacional, por culpa de la ONU, por culpa de Estados Unidos. ¿Qué papel tuvo? De la Iglesia más o menos lo sospechamos, pero ¿qué papel tuvo la CIA y Estados Unidos en mantener un régimen fascista que acogió a nazis, que sirvió de lugar de paso para los nazis hacia Sudamérica con la ayuda del Grand Line, ¿no? Para poblar Sudamérica de nazis? Entonces, ¿qué papel tuvo Estados Unidos en este periodo histórico al que lo voy a llamar ni con mayúsculas ni con minúsculas? Yo creo que en ese contexto España franquista era muy útil dentro de esta lucha anticomunista, ¿no? Que existía, que es lo que pasa ahora también, ¿no? O sea, o vamos a ver próximamente, ¿no? O sea, todo por luchar contra el comunismo. Yo creo que el contexto lo explica. La Operación Gladio,
sea, les daba igual si había, o sea, ellas sabían de sobra que se había refugiado aquí a nazis, no había ningún problema con eso. Pero en ese momento, yo creo que tener en las puertas, digamos, de Europa, un estado así, pues de hecho firmaron, no oficialmente, pero participó en la operación Gladio, igual que otros estados europeos, ¿no? Sí, tú has dicho concretamente, pues, hay un libro de Alfredo, La CIA en España. La pregunta que tú decías, ¿qué hicieron los norteamericanos? Ahí está. Pero bueno, hay un hecho ya conocido, admitido, es decir, el PSOE que se refunda en Suresnes al servicio del imperialismo es un PSOE que se refunda sobre la alianza de tres pivotes: la Fundación Ebert, la Socialdemocracia Alemana, la CIA. La Fundación Ebert es la que pone el dinero, la CIA es la que pone la estrategia política, y los servicios, el Servicio Central de Estudios y Documentación, los servicios de presidencia del gobierno de Carrero Blanco. Es decir, salen los delegados de Suresnes, Felipe González entre ellos, salen con un pasaporte que les hacen. ¿Sabes? El Congreso de Suresnes se organiza para rediseñar un PSOE que tenía que realizar las siguientes funciones: aceptar la continuidad institucional del franquismo, lo hizo. Segundo, y por tanto la renuncia a la República. En segundo lugar, desactivar el movimiento obrero. Contribuyó a ello. Contribuyó más el PC porque tenía más presencia en el movimiento obrero. Pero bueno, el PSOE cumplió su papel. Y luego la integración en la OTAN. Y la reconversión industrial. Esas son las 4 condiciones que en Suresnes son el programa oscuro, el programa negro, el programa no escrito, y que desarrollaron a la perfección. Y en un plazo de más breve, llegan el 82, el 86, han hecho ya todo, toda esa fecha. Luego ya las que hacen después ya las dejamos. Por tanto, efectivamente es muy importante el papel norteamericano. Y citando a Alfredo, hay un libro del que normalmente no se habla, que es una biografía que le hizo al general Fernández Monzón. Una entrevista, un libro de entrevista al general Fernández Monzón, y donde le saca datos impresionantes. Fernández Monzón, siendo capitán, eso es por lo que se habla de la red de Gladio, siendo capitán del ejército español, del ejército franquista, del ejército del 18 de julio, no recuerdo si a finales de los 60 o principios de los 70, es detenido en la RDA en una operación que realiza él como oficial, no del ejército español, como oficial, no sé, militar, junto con 2 oficiales, no sé si uno alemán y el otro del Reino Unido, porque dice Fernández Monzón, le dice a Alfredo, está publicado, una biografía revuelta. Creo que el título es Fernández Monzón, una biografía revuelta. El general Fernández Monzón, una biografía revuelta. Son detenidos en la RDA porque ellos entraban en el campo socialista a rescatar, normalmente físicos, científicos, rescatar. Creo que él dice que había participado en 3 o 4 y lo detienen. En una de ellas lo detienen. Y está año y medio detenido en la Unión Soviética. Y bueno, al final es un convenio con la Cruz Roja, sale y tal. Por tanto, que si España participaba en el Regladio, ¿qué hacían oficiales del ejército español sacando físicos de la Unión Soviética? De eso no se ha hablado. El valor que tiene el trabajo que hizo Alfredo es que lo dice él mismo, Fernández Monzón, cuando era capitán. Bueno, pues el papel de Regladio, ahí está. Sí. Sí. Claro. Hoy mismo hemos leído la noticia de que Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución, se ha pronunciado en el Consejo de Estado en contra de que se pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley mal llamada de Concordia de Aragón. O sea que hasta hoy mismo llega esa alargada sombra a la que ustedes han referido. Sí. Ganaron la guerra, nos la ganaron y llevan 80 años recordándolo a cada minuto. Con Franco y sin Franco. Y sin Franco mejor, porque ya no estaba ese pegote ahí de Franco, y ahora Juan Carlos que era súper, vamos, o sea, mejor se sabe después, han hecho con más facilidad.
Hay un hecho que hoy también se ha planteado, que ha sido, para mí es un escandalazo, que después de la ley de memoria democrática, se dice, o se ha comunicado, que no se ha puesto ninguna sanción, que solamente se puso una sanción a la Falange por un acto que le costó 4,5 pesetas. Es decir, que la famosa disposición adicional sexta que tiene la ley del 22 de memoria democrática, donde dice que abre la apertura de poder investigar, e incluso en la propia ley se crea una fiscalía para poder seguir, para poder investigar, porque ya no juzgarlo, investigar hechos delictivos. Esto demuestra que todavía hay una absoluta impunidad en decir, bueno, esto lo vamos a ir tolerando, vamos a ir haciendo leyes así paulatinas y tal, pero vamos a ir dejándolo a ver si la gente se lo olvida, se le adormece y de alguna manera esto, pues llegamos a un momento en que no se aplica, aunque haya una ley que lo aplique. Volvemos a lo mismo que pasó con lo que acaba de decir aquí el compañero con respecto a la transición, la famosa frase de Fernández Miranda, Torcuato Fernández Miranda. ¿Cómo se va a hacer esto? De la ley a la ley. Y eso fue lo que hicieron. Yo aquí echo de menos un aspecto que es el papel que juega el Opus Dei en toda la arquitectura, en todos los aspectos de la transición, porque el Opus Dei es el auténtico dominador y uno de los grandes arquitectos políticos en todos los ámbitos para desarrollar lo que finalmente fue la cara hacia el exterior del régimen, una vez que ya a los azules los querían quitar de medio porque ya eran de alguna manera molestos de cara a la comunidad internacional. ¿Vale? Y yo creo que el Opus Dei ahí tiene un papel importantísimo. A la reunión que tú has aludido y que se alude en el libro de los banqueros, ahí está el Banco Popular, importantísimo referente del Opus Dei, y que de alguna manera están en todas las operaciones de todo tipo, en los jueces, en la banca y en la policía. ¿Tú sabes más de lo de la ley de memoria? Bueno, pues la ley de memoria ya sabes todo, o sea, prácticamente no sirve para nada. De hecho, no sirve para lo que... Este señor. Sí, Miguel. Tiene usted razón cuando dijo que la transición, han dicho muchos que fue un desastre y que para ocupar puestos. Esto ya lo denunció un diputado en la Segunda República que dijo, ¿cuándo querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva y los pobres coman pan y los ricos coman puntos suspensivos? Y no termino la frase por honor a este Parlamento. Eso figura en las Cortes, y ahora está esto. Bueno, pues, a ver, si es que lo veo. No, es que el libro es un libro que me recuerda mucho uno que creo que se está reeditando ahora de Wegel, que habla del debate que se llama Hitler y los alemanes, donde analiza justamente cómo a partir del 45 se recupera en Alemania. Él cuando retorna a Alemania después de su exilio en Estados Unidos, retorna y descubre que Alemania se rellena de nuevo con todos los depurados o falsamente depurados o no depurados del régimen nazi. Y además lo anota fundamentalmente en dos factores. Uno de ellos coincide totalmente con lo que comentábamos, el ámbito de la judicatura. La judicatura alemana después del 45 mantiene todo un enorme peso de esa tradición nazi anterior. Y lo otro, en lo que Wegel se queda muy impresionado es sobre todo también por las iglesias. Y coincidiría con lo que estáis comentando del Opus Dei aquí. Es decir, las iglesias, no solamente la católica, la protestante también, la luterana en concreto allí en Alemania, mantiene esa continuidad, y es uno de los factores que más trabajó en
la recuperación de todos los sujetos del nazismo. Y en ese aspecto, claro, es desilusionante ver, porque aquí podemos decir que hubo esa falsa transición. En Alemania hubo una derrota real de ese ejército nazi, pero al final se ve que no, que tampoco hubo esa plena derrota, ni siquiera tras la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ver los dos paralelismos en esos dos casos y la comparación de los dos libros, que lo tengo desde hace ya unos meses por la gentileza de Manolo, esto pues impresiona. Gracias. Acentuando lo que dice el compañero de la evolución de la Alemania post-hitleriana, hay una novela maravillosa de un premio Nobel alemán, Heinrich Böll, que se llama Billar a las 5:30, en que analiza el proceso de la Alemania democrática, de la República Federal. Y realmente la transición española es copiada de la transición alemana. La realiza en gran parte la socialdemocracia alemana junto con la CIA, pero realmente el imperialismo americano, creo que en Europa, después de la guerra, todos los regímenes que habían estado bajo la bota hitleriana o fascista, realmente intentaron hacer lo mismo. Donde únicamente no lo consiguieron del todo fue en Francia, gracias a De Gaulle. Pero en realidad esas democracias liberales europeas que tenemos, como demuestra su actuación actual en los eventos desgraciados que estamos viviendo, han sido un producto del imperialismo y no tienen ninguna autonomía, y estamos en lo que es la OTAN y la falsa absoluta democracia. Hay analizado el ejemplo de Francia en cuanto como ejemplo de transición entre la guerra y la posguerra. Yo estoy en desacuerdo. Desde el año 44, cuando empieza a liberarse Francia, hay una serie de depuraciones a nivel económico, a nivel administrativo y político. Se hacen juicios, pero los primeros juicios que se hicieron fueron populares, organizados por las fuerzas francesas libres, que sin ser juicios legales lo hacían de una manera expeditiva. Cogían aquellos que habían sido, las colaboracionistas, y a la media hora ya estaban ejecutados. Se cometieron cantidad de errores que con el tiempo incluso se ha reparado con placas, con el nombre de esas personas que fueron inocentes y ejecutadas por las fuerzas francesas, incluso con maquisares, ¿no? Los juicios legales que se hicieron desde principios del 45, antes de terminar la guerra, antes de firmar la capitulación, pues hay ejemplos de intelectuales, se hicieron a intelectuales, periodistas, políticos, el propio Maréchal Pétain. Todo esto estaban hechos o dirigidos en los jueces eran elegidos por De Gaulle, y De Gaulle en la sombra era quien se permitía el indulto o endurecía la sentencia. Por ejemplo, a Philippe Pétain hubo un tribunal de 29 personas. Lo hacían de una manera impar para que no se empatase, ¿no? Se le condenó a muerte por
15 contra 14. Y De Gaulle fue el que indultó al mariscal por lo que tenía de personal con él. Su hijo, Philippe de Gaulle, es el ahijado de Philippe Pétain. Entonces se condenó, por ejemplo, la farsa de Pierre Laval, que había sido el ministro de Interior en Francia, cuando se le condenó. Bueno, ese fue un nazi con todas las de la ley. Cuando se le condenó, él tuvo un intento de suicidio por la pastilla de cianuro. Se le recuperó un poco para llevarlo a el sitio, ponen un palo en Francia, donde se le mantuvo con una especie de escudo para que estuviera más o menos de pie para ejecutarlo y fusilarlo. Eso es matar. Hay digamos, condenas que no son, digamos, ejemplares, ¿no?, para la humanidad. Pero las persecuciones, o sea, si la liberación tuvo sus triunfos, también tuvo sus sombras. Se persiguieron a unas 20.000 mujeres por haber tenido relaciones con nazis. Se las rapaba, incluso algunas se las desnudaba y se les rapaba el pubis, o se las ponían picar, la cruz gamada en la frente. Era la humillación, una humillación que viene incluso de épocas medievales, ¿no? Pero cuando yo veo esas imágenes de mujeres rapadas, ¿quiénes son esos hombres que las rapan? Ese gentío que las jalea. Realmente pienso, ¿cuántos hombres de estos fueron colaboracionistas? Y para tapar sus pecados, digamos, se hacen más peluqueros, las tonsuran totalmente, ¿no? Eso me preocupa un montón, me sensibiliza, porque una tía mayor por parte de mi padre fue rapada para quitarle el novio que tenía, ¿no? Esos son, digamos, persecuciones que se hacen de una manera popular, con las tripas. No es lo humano. Eso lo ha tapado Francia porque siempre quiere dejar su buena imagen, pero realmente hay que sacar la verdad. Y otra cosa, así pensando mucho en esas imágenes, pienso a todas las mujeres que colaboraron, que se acostaron con nazis, las raparon. A la duquesa de Windsor, esposa de Eduardo VII o VIII, de Inglaterra, con todas sus relaciones con los nazis, con la visita que hicieron a Hitler en Alemania, ¿por qué no la raparon? ¿Por qué no raparon a Coco Chanel, por ejemplo? ¿Por qué no raparon a otras mujeres? De la alta sociedad francesa. El ejemplo de Francia, para mí, no es ejemplo. Yo como francesa quiero decir que, sin embargo, y aunque no tenga ninguna afinidad con el general de Gaulle, pienso, después de haberlo meditado mucho, que es el único que se resistió un poco a los alemanes, a los americanos. Bueno, de hecho Francia no entró en la OTAN. No entró en la OTAN, fue a gritar viva Guadalajara libre, fue a hacer... A mí me parece que dentro de lo que has hecho, has una cosa que no sea, ha sido muy extenso lo que ha habido, pero ha habido un efecto que es la mafia económica y de delincuentes comunes dentro de la brigada, con el caso de Nani. El caso de Nani es un caso ya no de persecución política, sino de persecución, o sea, de auténtica corrupción interna del cuerpo de policía. Sí, la principal banda de atracadores en la década de los 80 es la Brigada Antiatracos en Madrid.
formada fundamentalmente por miembros de la Brigada Político-Social. Uno de ellos condenado, condenado a prisión, no por el asesinato del Nani. Esto lo que hacían era atracaban joyerías, se compinchaban con atracadores, les daban los datos para que atracasen y luego pues se repartían el botín. A los 2 o 3 atracos los mataban, con lo cual ascendían como policías por su eficacia en la represión. Uno de ellos, que viene de la Brigada Político-Social, condenado no por la muerte del Nani, la muerte del Nani fue absuelto, sino por otro asesinato, el hermano de Arturo Pérez Reverte. El hermano ese, que además, según decía Alfredo, es el negro de Pérez Reverte, es el que escribe bien. Que la mitad de los libros de Pérez Reverte, o unos cuantos, están escritos por su hermano. Sí, ganó premios en la cárcel. El hermano estuvo en la cárcel por asesinato. Y ganó los premios. Ganó premios literarios dentro de la cárcel. Sí. Su hermano. Y luego, firmó por su hermano, ha ganado más. Sí. ¿Alguna intervención más? Y antes de que fuera condenado, cuando estaba con toda la mafia y de que se cambiara el nombre y esas cosas que hizo luego, en televisión iba a ver cuando estaba este falso reportero que era Pérez Reverte, que era un sinvergüenza, y hacía allí, montaron sketches y cosas, y era el hermano el que hacía el guión de todo, era el hermano, Pérez Reverte era el... Esto narrado por gente de televisión. Se preparaba, a las 3:15 de la noche va a pasar esto, ven y tal, y tenía la primicia con... Sí, Eulalia. ¿Cuánto detalle? No es pesada, lo siento, pero hay una pata en la historia que es el relato. Entonces, ¿cuál está siendo? Y ya aprovechar que hay una periodista disponible, periódico de... No, de público. Del público, periódico del que soy suscriptora también. Necesitamos y voy a continuar siendo en papel, que ya lo descubrió Berretti, ¿no? En papel de los medios de comunicación en la transmisión de toda la historia falsa de España y de Europa, ¿no? Cómo nos cuentan una historia totalmente falseada. Claro. Bueno, pues desde, por ejemplo, que el periódico oficial de la izquierda del país, como Prisa, tenemos a Martín Villa, otro consejo de administración, o sea, ya lo he dicho, y luego tenemos medios donde trabajo, por ejemplo, Alfredo, bueno, de otra manera, otro tipo de medios que sí que han contribuido a poder publicar los trabajos de él y de tantos periodistas de esa generación además impresionantes, que son una generación irrepetible y que llegan hasta donde llegan, porque no olvidemos que hay que contribuir económicamente a los medios de comunicación, si no, la verdad te la van a contar los que, pues eso, a los que les interesa vender ese relato falso, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, yo creo que todos sabemos, ¿no? O sea, es decir, desde el país, insisto, que es el relato que es la mayor, yo creo, cadena propagandística de la transición como... exactamente, ¿no? El boletín oficial. Claro. ¿Quiénes fundaron el país? ¿Quiénes fueron los fundadores del país? Viéndolo, yo creo que se contesta. Claro, Claro, es que el país sale en el 76, claro, pero el consejo, el accionariado y el consejo de administración están formados desde el 73. Y está Manuel Fraga. ¿Y cómo es el periódico de la izquierda? 3 años después. ¿Y de dónde venía el director? El director de los jefes, era el jefe de informativos de Radio Nacional. El Cebrián. Hijo de Vicente Cebrián, director de Arriba. Y que lo había metido en la Radio Nacional. Y que era el jefe de informativos. Y miembro permanente del País de Andreu. Del Grupo Bilderberg, sí. Hombre, yo favorizaría que durante la transición, fíjate, hay cosas que sí hubo un periodismo muy contado, pero un periodismo muy derecho y con gente muy valiente, y hay muchos nombres que han quedado,
y hubo muchos medios también, sobre todo en Euskadi, Punto y Hora y cosas así, que hicieron un trabajo de investigación bestial. Interview, que tú lo conoces de primera mano, pues sacó muchas cosas, ¿no? Cosas que hoy son impensables y que estaban. Entonces hubo una labor muy frente al país, frente a toda esta amalgama que había, muy buena, que hoy apenas se da, ¿no? La precariedad se ha encargado de autocensurar a todo el También mundo. hay otro Sí. aspecto, que es que por Interview vendía 1 millón de ejemplares. O sea, hoy en día, ¿qué medio vende 1 millón de ejemplares? Ninguno. Es decir, cuando la sociedad da la espalda a la prensa comprometida, tenemos lo que tenemos, que nos cuentan otros relatos, o sea, otros el relato que quieren. O sea, hay que ser consecuentes y responsables como sociedad. ¿Os acordáis que creo que fue en el año 84 se abrió un periódico en Madrid que se llamaba Liberación? Sí. Que duró, ¿cuánto duró? No llegó al año, ¿eh? Yo tengo todo lo tengo en cuaderno. Y donde escribía Grimaldo, el otro país, que se nos ha olvidado. Porque no le daban un duro en subvenciones. ¿Cómo le iban a dar? Venía el referéndum antiguo del referéndum de derrota, no podía haber un medio como Liberación todos los días en los kioscos. Aún hay un periodista de aquella época, Manolo Revuelta, que tiene embargada, es decir, que no puede tener bienes a su nombre por deudas derivadas de liberación. Es el único que firmó aún. En 2024, Manolo Revuelta está enganchado. Es que tener un medio de comunicación, voy a decir algo que dijo un tal Mayor Oreja cuando se cerró Diario X. Hemos quitado el pulmón a la izquierda del Chávez. Creo que con eso se dice todo. Entonces, a partir de ahí ya podemos decir lo que queramos, pero eso lo dijo Mayor Oreja. Hombre, lo cerró un juez, Garzón, pero el ministro del Interior, ¿cómo se manifestó? Esta es otra frase de Aznar. Si pensaban que no nos íbamos a atrever, pero la de Mayor Oreja no lo olvidemos. O sea, tener un medio de comunicación es fundamental. Siempre lo he dicho. Modesto, pero hay que estar allí. Sí, pero fíjate además, como decía María, hace falta financiarlos y los medios que tienen otra línea. Ellos no necesitan. El grupo Amber financia a pajera abierta todas las deudas del grupo Prisa. Claro, no tienen problema, porque para ellos no es ya un negocio, ni mucho menos. Para ellos es simplemente que haya una opinión pública homogénea, cohesionada en torno a determinados valores. Los libros de estilo. Y eso decía Pepe Rey. Es decir, cuando cualquier periodista joven llega a un medio informativo, antes que nada sabe de lo que no puede escribir. Porque en el libro de estilo le marcan. No sabrá si esto lo puede tocar o no, pero sabe perfectamente que no puede hablar de la tortura. Sabe perfectamente que no puede hablar de las pateras. Sabe perfectamente que no puede hablar de la voracidad de la banca y los desahucios. Eso lo sabe. Sabe que de eso no puede hablar. Luego ya irá aprendiendo de qué puede hablar. Pero ya el primer día sabe de qué no puede hablar, porque para eso está el libro de estilo, de su medio de comunicación. Y en ese sentido la autocensura, porque aquí hay otro problema. Hay periodistas que se plantean la autocensura porque, bueno, pues es un medio de vida. Y el estar en un medio de vida, ¿hasta qué punto no le cuesta condición? No creo que hoy en día haya problemas de autocensura. No. En la prensa, no. Eso a lo mejor en la época, por supuesto que existía la censura, no tenían más remedio, ¿no? Yo creo que ahora la prensa es otra cosa, o sea, está totalmente polarizada y dependiendo del medio, pues ya sabes perfectamente hasta dónde puede llegar. Y ya está, eso es otra cosa. La precariedad marca mucho en la manera de hacer la precariedad. Yo creo que ahí sí hay una autocensura por el tema de la precariedad, eso sí que ha marcado mucho. Hombre, puede ser. Yo pienso que hay un tema que está entre la prensa y lo que son ahora las redes sociales. Porque claro, antes tú has aludido a Interview que tiraba 1 millón de ejemplares. Ahora ya, digamos que
que publicaciones que tienen más de 1 millón de ejemplares, 1 millón de ejemplares no existe. No existe. Ni la décima parte, con lo cual ahora se está invadiendo. No, ahora será gratis, o sea, no hace falta comprar. Y ese relato al que tú aludías de estos libros que son suficientemente ilustrativos de contar la verdad de lo que ha pasado, esos relatos se manipulan en las redes de cualquier manera. O sea, ahora ya es una barra libre la que hay para decidir qué es lo falso, qué es lo bueno, qué es lo malo, y eso es muy triste porque en las redes sociales no hay investigación. En las redes sociales no hay Pero te quiero decir investigación. que volviendo al mundo periodístico, no falta las redes sociales, cualquiera puede participar. En el mundo periodístico tenemos ahora verdaderos mercenarios y verdadera gente, o sea, mentirosa, que tienen su carrera de periodismo, son periodistas que han trabajado incluso en el pasado en medios serios y hoy en día son talibanes en este caso de la derecha o de a quien representen. O sea, te da vergüenza ajena haber incluso compartido algún medio en el pasado, ¿no? O sea, hoy en día el periodismo es otra cosa, no tiene nada que ver con el periodismo de la transición. Nada que ver. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo trabajó el señor Grimaldos este libro? ¿Que fueron muchos años? ¿Se metió en todos los archivos? ¿Hizo muchas entrevistas? Un poco, ¿cuál es el proceso? Hizo mucho trabajo pero sobre todo, Alfredo era reportero de ir a hablar. Por ejemplo, Operación Mallorca, el intento de asesinar a Cubillos en Argel. Él va, busca a José Luis Espinosa Pardo, que es el agente de los servicios secretos que al servicio de Conesa prepara el aspecto operativo del asesinato. Y va y lo busca, y lo va buscando por todos los bares de la calle Luna, porque ahí estaba la comisaría, donde sabía él que José Luis Espinosa Pardo tenía sus fuentes policiales. Y va y pregunta. Y un buen día, va por la calle Alfredo y se le acerca uno y dice, me dicen que me está usted buscando, ¿qué quiere? Era José Luis Espinosa Pardo. Se puso en contacto, Alfredo queda una vez, queda otra, al final le facilita tanta información que José Luis Espinosa Pardo, un elemento, vamos, en el libro viene toda su biografía, quería que le hiciese una biografía a Alfredo, que Alfredo fuese su biógrafo. Alfredo decía, joder, esto es demasiado, yo puedo sacarle una información correcta, pero hacerle una biografía, Sí. No, lo de la biografía no viene. Si viene lo de José Luis Espinosa Pardo. Claro, es que yo creo que el valor no es que él se pusiera en 2004 a recopilar y sacara este libro, es que él ya lo había todo trabajado desde que empezó en la profesión, incluso como activista en la universidad. O sea, todo lo que cuenta, o sea, tiene la autenticidad de quien lo ha vivido, quien lo conoce en profundidad. Y para Interview, por ejemplo, lo de Cubillo creo que lo hizo, ¿no? Publicó. O sea, que ya lo había hecho muchos años atrás. O sea, que es un poco en 2004 lo que hace es lo plasma exactamente. O sea, es un valor incalculable. Yo no me llevo comisión, pero lo digo en serio. O sea, es impresionante. Hablando de valor, algo que no... Y además solo, ¿no? O sea, no es un equipo con estudiantes de la universidad que le ayuda a la investigación. Lo que te digo es que Alfredo era muy de calle. Que eso de ir buscando a un criminal por las comisarías de policía y por las tabernas, hasta que al final se pone en contacto con él, hay varios de esos. En el libro no viene porque no viene, pero él hizo un reportaje para Interview en Cáceres, creo que era Cáceres, en un pueblo de Cáceres, una de las primeras exhumaciones de fusilados, y ese año 79, y va allí, aparte de darle una hostia al sacristán, Alfredo le pegó una hostia al sacristán porque estaban allí sacando los huesos, y le dan toc, 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 están sacándolos con autorización y tal. Toc, 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 y dice uno que el capellán dice que no pueden hacer esto. Sigue, a los 10 minutos, otra vez toc, 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 que el capellán
y a la tercera que hace trot se lleva una hostia y se acaba en la fosa. El sacristán. Bueno, eso es periodismo de acción. Bueno, pero eso es lo mínimo. Efectivamente, en ese pueblo que durante tantos años había estado en silencio, van sacando los restos, los familiares llorando, empiezan una manifestación por el pueblo y tal. Es la primera de la que se tiene constancia, además, fotográfica, exhumación de asesinados por la columna de Yagüe. Bueno, pues al día siguiente está en el casino de Cáceres con José Luis Carrero, tomándose un vinito, y llega uno, llegan dos o tres, y le sacan una pipa, se la ponen en la cabeza y dicen, sabemos quiénes sois ya que habéis venido. Y lógicamente dicen, no, no pagamos nada, nos vamos. Y se fueron. Alfredo, ese periodismo de calle, es decir, habrá muchos periodistas de hemerotecas que podrán contar 1000 cosas. Alfredo también visitaba hemerotecas, y se refleja. Pero eso de que le hayan puesto una pistola en la cabeza en el casino de Cáceres, unos fascistas, que dicen, sabemos quiénes sois ya que habéis venido. Eso de haberle pegado una hostia al sacristán, tal, por estar tocando ahí las narices en la exhumación, pues eso pues responde a las características personales, psicológicas de mi amigo Alfredo. Y que son irrepetibles. Que son irrepetibles. Una pregunta. Alfredo. No. Alfredo murió no teniendo el reconocimiento profesional que merecía tener y tal. Y demás circunstancias. Y eso efectivamente le supuso problemas económicos. Es decir, la coherencia supone problemas económicos. La familia Rosón se encargó de... Sí, ya que habláis ahí de autocensura, ahí hay un capítulo, creo que es el 10º, la familia Rosón, que está relaborado. Yo lo que había escrito Alfredo lo he dejado. He ampliado lo que ha pasado después, y luego el último capítulo. Pero el capítulo 10 no. El capítulo 10 lo he relaborado. Lo he relaborado porque por ese capítulo la saga Rosón, los caciques de Galicia, o así era el título. Bueno, yo ahora he puesto un linaje franquista. He tenido que modificarlo porque los herederos de los Rosones, Antonio Rosón, Juan José Rosón y Luis Rosón, presentaron una demanda por intromisión en el derecho al honor de su familia y fue condenado. La edición del 2004 fue condenada en primera instancia, la Audiencia Provincial, y el Tribunal Supremo confirmó la condena porque en una sentencia insólita, incluso para la jurisprudencia de la época, anteponen el derecho al honor de los victimarios sobre el derecho a la verdad y al conocimiento de las víctimas. Y en ese juego, y en esa prevalencia que establecen, pues que era contrario a la doctrina del Supremo hasta ese momento. Yo creo ahora, después con la Ley de Memoria Democrática, y a ella me acojo, por supuesto, largamente, básicamente, como el Tribunal Supremo tenía que hacer algo para justificar la condena, introduce un elemento, es decir, ya interview José Luis Morales, en el año 78 había publicado un interview en el número 101, un reportaje sobre las matanzas en Galicia y la participación, sobre todo del mayor, Antonio Rosón. Y fue secuestrado. Claro, fue secuestrado, pero antes de que saliese a la luz. No había ya censura previa, pero fue secuestrado antes. Fueron a la imprenta Hauser y Menet y retiraron el número, 101. ¿Quién era el gobernador civil de Madrid? Juan José Rosón, el hermano, uno de los afectados. ¿Quién es el juez que ya lo han tirado de la Audiencia Nacional después del escándalo de Lerdo de Tejada, que autoriza el secuestro? Rafael Gómez Chaparro, el que había sido juez central de instrucción del Tribunal Orden Público. Y con esos materiales secuestraron la edición de la saga de Rosón. Luego sacaron, el interview saca el 101 bis, titulado Por Rosones. Lo sacamos, y sacaron un monográfico dedicado a Rosón. Y también fue secuestrado. Bueno, y entonces, bueno, fueron procesados el director Antonio Álvarez Solís
y José Luis Morales. Y fueron condenados por el Tribunal Supremo, fueron condenados por 3 o 4 delitos que siempre forman un pack. Desacato, desobediencia, injuria, no sé, son condenados los dos, fueron condenados. Entonces Alfredo, en el libro, en el 2004, bebe de esas fuentes y cita reportajes. ¿Y qué le reprocha al Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo le reprocha que no dijera que habían sido condenados los autores de esos reportajes, José Luis Morales y el director de todo ese interview, habían sido condenados por esos reportajes. Que citara el contenido de esos reportajes sin decir que habían sido condenados. ¿Qué decimos nosotros ahí? Decimos lo mismo, pero decimos que fueron condenados en su dieta. Si era ese el motivo con el que la coartada para condenarlos, pues en este no tienen esa coartada. Gómez Chaparro permitió la fuga de Lerdo de Tejada, porque en cierto modo su secretaria era la madre de Lerdo de Tejada. Tenía vínculos familiares. Pero bueno, es decir, que lo había hecho, aunque no hubiese sido secretario. No, pero eso, digamos, que esto tenía la secretaria muy pegada a él. ¿En el periodismo en aquella época se pasaba miedo? Eso algunos periodistas. Pregúntaselo a Manolo. Emilio Romero. Emilio Romero no. Evidentemente. No, Manolo hizo un... ¿Quién era el cerebro de Interview, que no, me imagino que no sería Asensio, en tener esa audacia que tuvo Interview y que fue... ¿Quién? Que querían investigar. ¿El propio Asensio? La parte comercial sin lugar a dudas. Pero no por motivos ideológicos. Ya, pues claro, eso sino por motivos económicos. Bueno, y también por una genialidad también, o sea, claro, sí, sí. Qué bueno. Bueno, pues alguna pregunta más y si no pasa ya a la compra de los libros. Sí, yo tengo que comprarlo porque tanto de calle, tanto a mano. Yo quiero dar muchas gracias a Ana y a Andreu por esta extraordinaria disertación. Y esperamos en la